Es momento, bueno, de presentar a ellas que vienen acá a desasnarnos un poco y también a charlar un ratito sobre lo que fue la pospandemia en el marco de una jornada que se está realizando en Santa Fe. Ya es la sexta en América Latina y la octava o novena, ya me van a decir, la octava en la Argentina, con profesionales de todo el país y de América Latina también. Estamos hablando de las jornadas que se llama Nueva Cotidianeidad, Incertidumbre y Proyecto desde una mirada desde la psicología social. Están con nosotros Rosa, Magalí y Josefina. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por estar acá. Buen día, Guillermo. Hola, ¿Cómo días, está? encantada. Bueno, vamos a ir preguntando de a poco, desde lo primero. Porque recién, fuera de aire, diferenciamos lo que era la psicología y la psicología social, que aunque estén unidas, se estudian en lugares diferentes. Bueno, puedo decir yo primero, Sí. porque la formación académica, o sea, de grado en las universidades, tienen un contenido, un objetivo que forma profesionales en psicología, quizá con un desliz demasiado ya notorio a nivel nacional, de una formación donde psicólogo es igual a terapia, a clínica, a quien va a trabajar con enfermos mentales. Y en realidad la psicología como disciplina no es eso, no empieza ni termina ahí, sino que se preocupa por la salud. O sea, preservar la salud, contribuir a que la salud mental sea el sostén para cualquier comunidad. Y por eso, cuando hablamos de psicología, nosotros entendemos que ese es el campo de cualquier psicología. Pero nos hemos visto obligados, Pichon-Rivière, a denominar psicología social su propuesta, que es una corriente dentro de lo que es la concepción psicológica, para que tengamos nosotros la noción de que es posible trabajar profesionalmente dentro de un campo para proteger y promover la salud mental. De ahí que no son dos psicologías, son dos posibilidades, dos distintas maneras de entender lo que significa trabajar en psicología, especialmente en un país como los nuestros, en Latinoamérica, donde tenemos características, necesidades y proyectos que son más conjuntos de América que de otros lugares del mundo. Pichon-Rivière, que es el fundador de esta corriente, que en Santa Fe tiene su casa, hoy trabajando en San Martín 1540, que es donde se están realizando las jornadas. Exactamente, la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, que cumplimos 41 años de existencia en nuestra ciudad. Actualmente estamos funcionando en San Martín 1540. Muchos años funcionamos en calle San Jerónimo, casi Suipacha, y creo que es uno de los espacios en donde fue el transcurrir también de la historia de nuestra institución, recibiendo y trabajando con muchas organizaciones y muchas instituciones también de nuestra ciudad. Bueno, la temática de las jornadas, que es la cotidianidad, los nuevos vínculos post pandemia. ¿Cuál es el campo de acción de la psicología social en este punto? Bueno, nosotros venimos analizando desde antes la situación de crisis, una crisis social que es en nuestro país, pero que a la vez refleja una crisis que es mundial, ¿no? Que tiene mucho que ver con el sistema de relaciones sociales que existen, donde hay una desigualdad creciente y por lo tanto una insatisfacción muy grande de las mayorías en relación a que no pueden resolver sus necesidades más elementales, ¿no? Estamos para hablar en concreto en Argentina una situación donde gente que trabaja, inclusive un sector que trabaja con todas las garantías y derechos, o sea en blanco como se dice, que no es la mayoría pero que existe, estamos bajo la línea de pobreza. Por lo tanto esa situación se agudizó y agravó con la pandemia. Nosotros analizamos la pandemia como un agravamiento de una crisis que venía de antes, que la agrava, que es un hecho disruptivo y que entonces agudiza algo desde el plano psicológico y social, que es una gran incertidumbre, que va desde a dónde vamos en un sentido más general y cuál es el destino que tiene hoy las necesidades y los proyectos de los seres humanos.
Por eso planteamos este tema, que es en sí una contradicción entre la incertidumbre y la posibilidad de elaborar proyectos individuales y colectivos que nos permitan planificar un futuro y resolver entonces una de las grandes fuentes que hay hoy de ansiedad, de, digamos así, de situaciones que son contrarias a la salud mental. ¿Y se puede, desde qué lugar se puede establecer estos mecanismos para salir un poco del individualismo, de la intolerancia, también de la soledad que ha generado la pandemia? ¿Se puede hacer algo como política de Estado, por ejemplo, para colaborar con la salud mental de las personas? Bueno, sin duda el Estado tiene una gran responsabilidad y a la vez un gran déficit en esto, ¿no? Por eso nosotros, a la vez que entendemos que hay que requerir y demandar del Estado políticas concretas, que tienen que pasar alrededor de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, porque no estamos, como decía Josefina, nosotros no encaramos los problemas individuales, sino vinculados al conjunto de las relaciones sociales que existen. Son problemas que seguramente por razones particulares afloran más en una persona que en otra, pero que tienen que ver con una situación de conjunto. Por eso nuestra línea de trabajo fundamental es una línea de tipo grupal, colectiva, para elaborar en conjuntos estrategias que nos permitan no solo planificar, digamos, proyectos que rompan con esta situación de falta de respuestas a las necesidades que existen, sino que a la vez se entienda que una de las grandes fuentes de patología es una idea que se ha impuesto a nivel mundial de que esto es lo que hay, es decir, un gran escepticismo y una idea de que este es el único sistema posible y que por lo tanto hay que ver qué uno hace dentro de esto. Nosotros planteamos al contrario que la salud implica una idea de adaptación activa, o sea, de reconocer las propias necesidades y encontrar el camino para transformar la realidad en función de poder satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, lo vinculamos mucho a toda propuesta de salida, a la necesidad de cambiar estas condiciones en forma colectiva y cómo incidimos desde la psicología social en ese proyecto. Uno pone por ahí como punto de quiebre el inicio de la pandemia, que todos decíamos, bueno, vamos a salir mejores, que después vimos que no, por lo que ustedes me dicen recién, el proceso de desintegración, si se quiere, viene de antes, y uno por ahí charla en la mesa, dice, estamos más intolerantes, menos colaborativos, más individualizados, vemos también nuevas corrientes políticas, o nuevas en realidad refrites de ideologías, donde nos ponen aún más como individuos en una sociedad donde sálvese quien pueda, el más fuerte y demás. ¿Dónde quedó ese vamos a salir mejores? Hoy en una sociedad que está la riqueza más concentrada, las personas cada vez más separadas. ¿Se puede relacionar con una crisis de nuestro sistema de producción o van por separado? José. Bueno, yo creo que... No sé si esto forma parte de las mesas y talleres de trabajo, pero vamos charlando porque es un tema muy interesante. Son los ejes justamente que son las propuestas que en cada una de las mesas vamos a ir trabajando en estos 2 días. Sí, sí, justamente, bueno, porque estamos preocupados. Una es que las situaciones que suceden no siempre son naturales, o sea, emergentes de cosas que no sabemos por qué, sino que están deliberadamente organizadas para restringir, para justamente quitar esa posibilidad de mirar un poco más allá. Después están las otras condiciones, que es la insatisfacción real de los procesos que se buscan resolver. Entonces, hay una incidencia muy fuerte en este periodo en lo que nosotros llamamos incidencias en la subjetividad y que se refleja en conductas y en las ausencias que hoy estamos buscando reformular, ¿no? La vida social nos va planteando elaboración de proyectos, tanto los individuales, desde los más pequeños, desde la edad más temprana,
como el proyecto que se realiza a medida que crecemos, en el contexto en el que estamos y con quienes compartimos. Una de las cosas que siempre hemos aportado y seguiremos hoy recuperando es la noción de la grupalidad como el eje principal para la organización y la resolución de las necesidades, en este sentido socialmente y colectivamente. ¿Qué quiere decir la grupalidad? Y es que nosotros tenemos enormes muestras previas a la pandemia. Durante la pandemia es lo que nos ha permitido a muchos sectores del país seguir subsistiendo, y que hoy también se plantean como quizás las nuevas formas de grupalidad que necesitamos, especialmente en sectores como los jóvenes, los sectores intermedios entre los 20 y los 40, que son quizás los más confundidos, o que son confundidos desde las usinas de este tipo de desesperanzarnos, ¿no? Entonces, nosotros apostamos a que esa grupalidad, por ejemplo, sirvió para la organización comunitaria, para resolver el hambre en cientos de miles de familias asumidas colectivamente por los distintos sectores, barrios, organizaciones, grupos de familias, que ya venimos arrastrando desde los años del 2000, la gran crisis del 2000, estos que hoy se conocen como los comedores, ¿no es cierto? Pero ahí hay no solamente la satisfacción de dar de comer una vez al día a un grupo o a un barrio, sino que están todos los aspectos que llevan a resolver en verdad definitivamente esa situación y no solamente el mantenimiento, el sostén. Y en eso sí reclamamos la participación real de las estructuras del Estado, que tienen la obligación de sostener la salud, el alimento, la vivienda, la educación del pueblo. Y en eso nosotros también sabemos que hay muchas contradicciones en los sectores que organizan las políticas de Estado. Algunas son mucho más resolutivas y otras son parches, como le digo, 20 años sostener comedores populares, habla de una ausencia real de transformar la relación entre las estructuras del Estado, las distintas dependencias, institutos y ministerios, y la organización y el conocimiento real de las condiciones de la mayoría. No es lo mismo vivir en el norte argentino, del cual provengo, donde estoy cotidianamente compartiendo las situaciones que vivimos, que estar en la zona de los grandes conglomerados urbanos como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, o entender y tratar de contribuir a las situaciones que se plantean a las familias hoy, por ejemplo en la Patagonia, bajo la nieve, o en las inundaciones. O sea, estos son los procesos con los que nosotros queremos trabajar y contribuir, aunando las distintas vertientes que hacen a la resolución de nuestros problemas. No pasa por un solo sector. Lo que trabajamos en psicología social entendemos que somos parte de una estructura junto con otros diversos que tienen otras preparaciones y que nos juntamos o debemos tratar de poner nuestros aportes para resolver algo que no sea una vez más un momento, un tarro de leche y punto. Sí. Lautaro quiere hacer una pregunta. Sí, Lautaro lo saluda desde el más allá. Primero, felicitaciones por estas jornadas de psicología social hiper necesarias en este contexto. Y estaba pensando desde mi limitación mental, un tópico, un factor que supongo que lo deben debatir en estas jornadas, que llegó para quedarse y que quizás no estaba tan presente. Llegó para quedarse, me refiero en el contexto de pandemia, y en el post-pandemia está aún, que es la incertidumbre. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Nos cuesta muchísimo evitar ese lugar de incertidumbre? Supongo que no tendrá una respuesta, pero la psicología social de alguna manera lo aborda. Bueno, tomo, avanzo en ese sentido. Relacionando esto que preguntas, ¿no? de la incertidumbre, para pensarla en el contexto en que se produce esa incertidumbre. Creo que
en esta relación que hacemos desde la psicología social de entender al sujeto y al contexto y poder en todo caso ver cuáles son las condiciones de ese contexto que favorecen, qué aspectos favorecen en relación a la salud y a la posibilidad de proyectar, y cuáles son los factores o las causas que en ese contexto ligan más justamente a esta incertidumbre, que tiene que ver con, podemos pensarlo con todos estos datos que vamos poniendo también en los momentos de crisis, por ejemplo, de inflación que vive nuestro país, ¿no? En donde vamos perdiendo la capacidad, por ejemplo, de organizar la vida cotidiana. Creo que es central poder plantear justamente que la organización de la vida cotidiana es lo que nos va permitiendo organizarnos externamente, pero también internamente, subjetivamente, vamos teniendo mejores condiciones para afrontar o para ir resolviendo operativamente las distintas situaciones que vivimos y que forman parte de nuestro día a día. Poder hacer una mirada sobre esa vida cotidiana también es lo que nos permite entender estos procesos. Y en situaciones de crisis como la actual, digo, venimos de la pandemia que lo desorganizó todo, porque si hay algo, digo, en este sentido que la pandemia nos mostró, es que tuvimos que organizar o reorganizar nuestra vida cotidiana de múltiples maneras, con muchas cuestiones desconocidas. Apareció la virtualidad como un modo de poder vincularnos en situaciones en donde la posibilidad del encuentro, de estar con otros, era una situación temida porque había un riesgo de vida. Entonces, volver de todas esas situaciones, volver de situaciones en donde justamente la desconfianza recorría y sigue recorriendo hoy las formas de vincularnos, nos van ligando más a estos aspectos que tienen que ver con la incertidumbre. La propuesta de la psicología social justamente es poder hacer un análisis crítico de esas situaciones y generar espacios en donde volver a encontrarnos, en donde poder encontrar justamente estos niveles de identificación, porque no nos pasa a uno solo o a una sola. Digo, hoy ustedes estaban hablando al inicio del tema del mate, sí, de que los estábamos escuchando y hablaban de que hay como desconfianza, no, yo ya no comparto más el mate, ¿no? Estas pequeñas cosas que hacen a nuestro diario, ¿no? Que de alguna manera nos van mostrando cómo hemos modificado esas conductas, cómo esas conductas han ido cambiando, y no es sin costo, ¿no? Los modos de relación, los modos de vincularnos también tuvieron modificaciones a raíz de la pandemia. No es que en esto de salimos de la pandemia, ya está todo superado, ahora no pasa nada. Sí. No, lo que justamente estamos viendo son los efectos que esa pandemia tuvo y cuánto incremento que hay a nivel subjetivo, personal, individual, pero también a nivel comunitario de estas condiciones y la profundización de la situación de crisis económica que afecta la vida de la mayoría de nuestro pueblo. Y esto yendo un poco más amplio y quizás divagando un poco, toda esta crisis del sistema, ¿le conviene a alguien? Porque uno por ahí ve en esta crisis de identidad también como individuos que ha generado o que ha profundizado la pandemia, uno ve la imposibilidad de representarse en el otro o la dificultad de representarse en el otro aún en grupos de semejantes, en un club, en un grupo de amigos que eran de siempre. Uno ve cambios de actitudes mucho más egoístas a veces no, por supuesto, hay experiencias, como bien decías, de comedores, de organizaciones que llevan el trabajo comunitario a un nivel superlativo porque también se arreglan con dos mangos. Pero todo este sistema de que uno sea lo más individual posible, ¿le conviene a un sistema de producción que está llegando a un límite o que está cambiando su forma? ¿Ven eso desde la psicología? ¿Se aborda, no se aborda? ¿Es una sensación y nada más? No, nos parece que sin duda una de las cosas que demostró la pandemia es que no era democrática, ¿no? Ustedes creo que también hablaban de esta ilusión de que íbamos a salir mejores, ¿no?
El tema es que lo que quedó claro es que hubo un sector desde ya muy minoritario, se habla en general para graficar que es el 1%, ¿no? Que salió mucho más rico, mucho más poderoso, ¿no? Y con muchas más capacidades de dominarnos. También por la propia situación sería de debilidad en la que quedó la mayoría. Entonces, es un sistema, digamos, donde la desigualdad, y esto es una de las cuestiones que se analizan, ¿no? Por supuesto, la psicología social lo hace desde cuáles son los efectos subjetivos de eso. Ajá. Pero no podemos separar de ver que es producto de esta relación dialéctica entre lo que pasa socialmente y lo que sufrimos nosotros como sujetos que somos productores y producidos dentro de este sistema. Entonces, esta cuestión del individualismo es sin duda una estrategia de dominación, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, en las jornadas vamos a trabajar en cómo se da esto en distintos campos. Uno de estos es en el área del trabajo, ¿no? Es decir, cómo es un sistema que ha trabajado activamente para fragmentar el mundo del trabajo, porque es claro que en una situación que es desigual, en esta situación de aquel que no tiene otro camino que para sobrevivir que vender su fuerza de trabajo, digamos, si lo tiene que hacer individualmente frente a los empresarios, a los dueños de los grandes monopolios de la tierra, es una debilidad extrema. En cambio, si lo puede afrontar colectivamente es diferente, ¿no? Claro. Entonces se ataca mucho todo lo que es la organización social. Y se estimula, y en esto desde ya hay teorías que también están dentro del propio campo psicológico, de buscar salidas individuales, ¿no? Que van desde la idea de sería, por ejemplo, ahora una de las cuestiones que preocupa y nos preocupa es cómo frente a la frustración de determinadas elecciones políticas crecen como opciones que en nombre de la libertad, los libertarios, ¿no? Acá en Argentina, pero es un fenómeno mundial, proponen verdaderamente sistemas de tipo fascistas que ilusionan a los jóvenes en una venta, digamos así, de una posibilidad de salida al individual y de libertad totalmente ficticia, porque están basados en realidad en proyectos de profundizar la desigualdad, la pérdida de derechos, etcétera. Por lo tanto, si uno se queda en esto, lo que surge es un ánimo muy escéptico, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros tratamos a la vez dentro de esto que decía Magalí, de la lectura crítica, es de que también prestemos atención a todos los movimientos que existen en respuesta a esto, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de mujeres, que es un movimiento extraordinario, que ha ido ganando derechos, y que en ese ganar derechos hay una conciencia del propio poder, que también saca a las personas de esta situación de vulnerabilidad individual que lleva a la depresión, a la ansiedad, etcétera. Lo mismo que los movimientos ecológicos, los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, parte de nuestra tarea es mostrar que existen apoyaturas sociales, colectivas, grupales, que es el camino para también la salud individual, la salud mental individual. Bueno, y en estas jornadas, bueno, ya empezó ayer, estuvo Connie Cherep ahí disertando un ratito, espero que lo haya hecho bien. Bueno, sí, hoy ya van a ser hasta mañana. ¿Se puede dilucidar por lo menos así a grosso modo 1 o 2 desafíos a futuro, como desde la psicología social para la sociedad? Bueno, uno es el segundo término de nuestra pregunta o de nuestra preocupación, sí, ¿no? Si la incertidumbre genera o impide los proyectos, o al revés, si los proyectos son aquellos aspectos que son psicológicos que van a contribuir a salir de la trampa, ¿no?
Entonces, yo creo que sí, el debate nuestro es no solamente plantearnos el estado de situación subjetiva actual, sino también todos los gérmenes que ya vienen desde antes, desde muchísimos antes, yo diría de varios siglos, donde tras una derrota nos organizamos y seguimos adelante, sea la derrota militar, como nos pasó con los conquistadores, sea la derrota económica, como nos ha pasado con los que entregan el país en 2 días y nosotros tenemos 50 años para pagarlo, y nos levantamos y seguimos. ¿Por qué nos levantamos y seguimos? Porque tenemos justamente un tipo de organización en nuestra estructura subjetiva que es la que nos da ese apoyo. Somos parte de un enorme articulación de aportes culturales, sociales, las experiencias históricas que están en nuestras maneras de ser, en esto que le llaman las costumbres, en nuestras formas de resolver cotidianamente nuestra vida. Y yo apuesto, y les diría sería tan importante, conocer en serio cómo es la historia. Nada empezó cuando nos dicen que empezó. No empezó con la pandemia, nada, siguió. La pandemia fue una parte que sigue y la vamos a tener como estructura social y de salud durante mucho tiempo. La cuestión es qué hacemos para que eso, y ahí se llama el proyecto, qué hacemos con nosotros, entre nosotros, en los distintos sectores y lugares donde tenemos nuestros intereses y nuestras posibilidades. En educación tenemos una parte, en salud tenemos otra, en trabajo, en la organización de la vida cotidiana en distintos sectores. Por eso el proyecto son los proyectos que vamos nosotros articulándonos. Yo, por ejemplo, tomando el ejemplo del movimiento de mujeres, es muy bonito ver y que solamente la ubiquen a la mujer hoy en ese momento. Pero la mujer somos las que trabajamos en la casa, las que tenemos proyectos juntos con los hijos, las que hacemos el trabajo en el campo junto con el hombre. O sea, la mujer que no quede aislada una vez más, como que no queden aislados los pueblos originarios luchando por sus cosas, mientras nosotros miramos desde lejos. Ese sería el camino para los proyectos verdaderamente de resolución nacional, junto con los pueblos hermanos que también están con situaciones muy similares y necesitamos unirnos. ¿Qué hacemos con nosotros entre nosotros? Impecable. Rosa, Magalí, Josefina, psicólogas sociales, en el marco representantes de estas jornadas que empezó ayer, va a continuar hoy hasta las 9 de la noche y continúa mañana con las conclusiones finales, si es que pueden llegar algunas, porque es tan amplio lo que nos están diciendo. Seguro que hay. Sí, seguro que sí. Encuentro de Psicología Social, recordamos el evento, la convocatoria. Hoy estamos funcionando en el Instituto 12, sí. Hay actividades. También estamos funcionando en el edificio de Ciencias Económicas y mañana durante todo el día vamos a estar funcionando en San Martín 1540, que es las instalaciones del Colegio Inmaculada, y hacer una mención especial porque hoy a las 19 horas va a estar justamente la apertura oficial de estas jornadas a cargo de Ana Quiroga, que es la directora de la corriente, nuestra referente, y la participación a ese evento es libre y gratuito, pueden ingresar todas las personas, así que invitamos a que participen y a que se sumen de esta posibilidad de escuchar a Ana Quiroga. Va a estar en San Martín 1540, ¿no? En la Sala Garay. En la Sala Garay. Perfecto, bueno, Rosa, Magalí, Josefina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes son una radio con proyectos y eso es muy importante hoy como medio de comunicación, escucharlos un poquito antes y ver la preparación, la eficiencia. Eso es un ejemplo, que los proyectos siguen y crecen. Muchísimas gracias y gracias también por el optimismo de estas jornadas, que la verdad que esperanza y mucho. Han pasado, representantes de estas jornadas de psicología social, hablando un poco de todo, también analizando el proceso que venimos teniendo como sociedad, como país y como América Latina en esta jornada de psicología social. Recordamos, 8ª de Argentina, 6ª en América Latina, con representantes de todos los países de la región, intentando dar herramientas para poder ser un poco mejor entre nosotros.